Permite opinar con libertad. Defenderla es nuestra responsabilidad. Seguimos presentando la revista informativa Democracia. 928. Doctora Mariana Yepes, ex fiscal general de la Nación, distinguida constitucionalista y penalista de nuestro país, alabando su gran estructura como abogado de los tribunales de justicia de nuestro país. Quiero saludarle y pedirle que tenga la bondad de hacer una consideración general para el inicio de esto que consideramos nosotros ha sido la noticia de esta víspera. El señor secretario jurídico Alexis Mera, recibido por el doctor Alfredo Ruiz con el mayor respeto, es prácticamente su nominador. Digo, Alexis Mera, nominador en chiquis, nominador de todos los miembros de la Corte Constitucional. Así es. Hágame el juego, pues, doctor. Está más sutil que de costumbre usted, Gonzalo, esta mañana. Es que amerita las circunstancias. Muy bien, muy bien, muy bien. La Corte tiene 20 días para aprobar una pregunta que envió a través del señor secretario jurídico de la Presidencia de la República, el doctor Alexis Mera, para aprobar una pregunta del presidente Correa. La pregunta ya la conoce prácticamente la ciudadanía, la vamos a repetir, porque fue el propio presidente de la República el que manifestó lo siguiente. Los paraísos fiscales se constituyen uno de los peores enemigos de nuestras democracias, por lo que significan en cuanto a evasión fiscal, ocultamiento de transacciones, fomento del crimen organizado e incluso apoyo al terrorismo. En nuestro propio país, en los años 2014 y 2015, salieron a esos paraísos 3.379 millones de dólares, cantidad equivalente a reconstruir íntegramente las zonas afectadas por el terremoto de abril pasado. La lucha contra los paraísos fiscales debe trascender toda ideología. Por ello impulsamos varias iniciativas legales. Sin embargo, ningún esfuerzo será suficiente si quienes se encuentran al frente de una nación o aspiran a representarla en cualquier dignidad o cargo público, buscan ocultar o sacar del país sus recursos. Exa FM. Él mismo lo dice y coincide con lo que mencionaban hace contados instantes los analistas económicos. Pero este inserto fue equivocado. Vamos a... Pero estaba bien oportuno. Sí. Yo lo encuentro bien oportuno. Vamos a darle sentido al asunto, especialmente cuando refiere y canaliza un comentario de apoyo a su propia pregunta. La idea es que los señores invitados, la distinguida dama, el señor doctor Mauricio Gándara y Vladimiro Álvarez Grau, exministro de Interior, tenga la gentileza de respondernos a esto que estamos nosotros tratando de propalar. La pregunta incluye una transitoria. Tengo que hablar de aquello. Si triunfa el sí, se dará un año de plazo para que esos bienes sean repatriados. Caso contrario, vendría la sanción, la destitución del cargo. Esa sería la sanción. Pero estamos comenzando a la inversa, por favor.
Yo necesito la pregunta del señor presidente de la República. Exactamente. Y lo que mencionó, todos lo vimos, el secretario jurídico Alexis Mera. Exactamente, vamos por ella. Tenga la bondad. ¿Está usted de acuerdo en que para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público se establezca como provisión tener bienes o capitales de cualquier naturaleza en paraísos fiscales? El señor Lasso no tendría inhabilidad para presentarse en la candidatura, así que no veo ningún problema con eso. Si gana las elecciones, que para mí es casi como si el Deportivo Quito gane la Copa Libertadores, ¿no? Él tendría que un año retornar al país todos sus bienes, todo su banco en Panamá, y lo cual haría bien al país. Yo creo que todo el mundo va a estar de acuerdo con eso. Esto es bueno porque beneficia al país, y hay un político que quiere dedicarse a la política, bueno, que retorne la plata al país, ¿no? ¿Y por qué no lo hicieron en las elecciones pasadas, doctor? Es que hemos hecho una serie de reformas en torno a este tema. Por ejemplo, hemos incrementado los impuestos para los paraísos fiscales. Exa FM. ¿Tiene sentido esto que aclara? Es que han cambiado, hemos ejercitado un sinnúmero de recambios en las normatividades, y entonces convenía y conviene hacerlo ahora, esta consulta. Vamos por lo político, antes de entrar de lleno a la parte jurídica. Claro, lo político, doctor Gándara, ¿con qué objeto se juega esta lotería que puede resultarle también una respuesta de boomerang? Porque entiendo que el presidente de la República, de querer una respuesta de respaldo a su tesis, que solo los de los Panama Papers, ¿no?, quedan excluidos de todo proceso electoral en el país. Pero no habla de quienes han hecho importantes depósitos en banca china, en banca... no, quedemos en Suiza nomás. Quedemos en Suiza por tratarse de usted. ¿Cómo le parece la parte política? ¿A dónde quiere el señor presidente formalizar, digamos, esta interrogante? ¿Con qué objetivo? Vea, es tan difícil decir los objetivos, porque cambia el presidente de opinión o de parecer o de iniciativas cada minuto, digamos. Porque si se quisiera hacer una consulta, como ahora quiere hacerla para este caso, ¿por qué no sometió y somete todavía a consulta las reformas constitucionales que la hicieron en el Congreso? Pues no es cierto. Entonces, ¿es lo que se le ocurre ese día o a aquello que quiere dedicar? ¿O simplemente para decir que ganó en alguna cosa en una consulta popular, ¿no es cierto? Pero vea si... ¿Un asunto de récord? Claro, nada más pues porque... Y yo estoy de acuerdo con esto de lo que no se saque capital es quien tiene la autoridad del Estado, ¿no es cierto? Porque eso indica que no tiene confianza en su país, como lo hizo el señor Correa con la primera plata que obtuvo en las Cortes contra el Banco Pichincha. ¿Qué destino le dio a ese dinero? Sacarlo a Bélgica, pues. O sea, él no tiene confianza en el país. Entonces, y no se trata solo de poner los paraísos fiscales. Se trata de poner sacar el dinero del Ecuador, porque no solo es del paraíso fiscal para que no pagar impuestos o cosas por el estilo, sino porque no tienen confianza en el país o porque la quieren tener seguro sin saber el origen del dinero. Pero porque ¿hacia dónde conduce la estrategia? Es decir, la consulta va con dedicatoria. Y la primera dedicatoria, no sé si erradamente o acertadamente, la dan o presuponen que es contra el candidato Lasso. No, porque no. Obviamente él tiene comprobadamente papeles de sus familiares, de sus hijos especialmente, por haber fundado empresas en Panamá. Y obviamente en el estudio jurídico al que lo hemos mencionado tantas veces aquí. Bueno, el señor Lasso no tendría inhabilidad para presentar una candidatura. Si gana las elecciones, algo que para mí es
casi como si el Deportivo Quito ganara la Copa Libertadores, dijo, haciéndose chistoso, el doctor Alexis Mera. Esas reflexiones de chistosos con un equipo de fútbol que yo no entiendo de fútbol, pero hay que respetar a las personas, pues, ¿no es cierto? Esa persona tiene sus fans, tiene sus cosas, qué sé yo. Ya, si se va a redactar ese artículo, que lo extiendan con una particularidad, pues. No es solo a los paraísos fiscales que están nominados en el SRI, pues, porque usted puede tener su dinero en Bielorrusia, puede tener en China, puede tener en los Emiratos Árabes, puede tener en Bélgica, puede tener en tantos sitios. Vea, don Gonzalo, lo que se debería es que el funcionario público, el que asume sobre todo estas importantes funciones de jefe del Estado, de vicepresidente, de superintendentes, de cosas por el estilo, de fiscales, de cosas por el estilo, o sea, es que den una autorización para que puedan demandarse sus estados de cuenta en el exterior, en cualquier sitio y cruzando, pues. Hoy en día la electrónica permite eso, pues, ¿no es cierto? Entonces, si alguien tiene una cuenta en Suiza o en Bélgica o en esas cuestiones, automáticamente, si ha dado la autorización, le pueden establecer todo. La autorización para estar en todas las cuentas. Y repito, no. Pero el señor presidente le va a decir que él no tiene cuentas. Y puede ser una gran verdad. Él no tiene cuentas. Lo que tiene es bienes nomás. No, pues tiene el departamento, ¿no es cierto? Comprado sacando el dinero por desconfianza en el Ecuador. ¿Sí? El hecho es sacarlo por la falta de confianza en el Ecuador, porque el que primero que tiene que dar ejemplo de confianza en el Ecuador es el jefe del Estado, pues, ¿no es cierto? Sí. Entonces, de ahí la cuestión del señor Lasso es una cuestión intrascendente porque no le va a impedir ser candidato. Después tendrá que traer la plata si es que tienen allí. Entonces, pero lo más importante, la autorización que la firmen para poder ir a los bancos y decirlos, sea en Andorra, en todos esos sitios a donde han ido las cuentas de estas compañías contratistas, ¿no? Vea, si el presidente está porque nadie tenga una cuenta afuera de los funcionarios públicos, porque esté el señor Chiriboga todavía en el cargo. A ver, ¿por qué está todavía el señor, ¿cómo se llama? El gerente Merizalde, creo que es. Sí. Merizalde, hermano de la cúpula de las Fuerzas Armadas, el representante de la FAE. Sí, bueno, pero él, que en previsión cuando era gerente, creo que de del Pacífico. Petroecuador. Del Pacífico. Sí. Que en previsión que abrió la cuenta. Claro. Entonces, afuera, pues. ¿No es cierto? Y al que tiene a este gerente que ha sido antes el que manejaba todos los negocios de Petro, de Esmeraldas, ¿cómo se llama? ¿Sí? No. Este señor Bravo, ¿sí? Entonces, él ha manejado todo eso. Y después el presidente, al nominador, al que ha estado en los mismos cargos y todo eso, ya lo declara inocente, ¿sí? Y le persiguen a este señor Bravo, acusándole de algo, y aquí sería muy importante lo que diga Mariana, con su conocimiento del derecho penal. ¿Cómo le pueden acusar de tráfico de influencias si él es el responsable, el que está manejando los contratos y el dinero, pues, el señor Bravo? Entonces, le están haciendo una acusación leve con algo menor, seguramente para que no cante, pues, ¿no es cierto? Si te protegemos, pero no cantes, no cuentes. Cantes la plena. No cantes la plena, pues, ¿no es cierto? Y el presidente ha ignorado que la compañía de las principales que reciben el contrato, la Palo Azul, no, la Azul, la compañía Azul, no es Palo Azul, la compañía Azul pertenece a su colaboradora cercana, pues, sobre los asuntos de familia, la señora Hernández, ¿no es cierto? De eso no hemos dicho nada y ahora pone esta cosa a la consulta popular. El doctor Vladimiro Álvarez Grau tiene la bondad también de concurrir con su apreciación jurídica y créame, doctor, más que todo política, porque ha sido siempre su percepción muy optimizante para dar respuesta a una cantidad de insucesos que nos ha ocurrido a los ecuatorianos. Hombre de talento, Vladimiro Álvarez Grau.
¿Cómo usted ubicaría esta estratagema del señor presidente y del señor Alexis Mera? Indiscutiblemente se trata de una estrategia para tratar de descalificar a lo que el gobierno ve como un candidato fuerte, que es el caso del señor Guillermo Lasso. Y yo creo que, en primer lugar, en democracia, estas prohibiciones o estas legislaciones o estas reglamentaciones. Sí. ¿Y sabe cuál es cuando estamos hablando con una persona de esta magnitud y cuando se presuponen en inteligencia lo que van a decir, obviamente, porque es gente muy conocida con sus principios, le ponen ese instrumento electrónico que le corta automáticamente la llamada y obviamente el phone patch marcha. Vamos, reconexión, doctor. Estaba explicando que lamentablemente hay este tipo de interrupciones que lo están realizando en el trabajo, en el ejercicio de inteligencia que ellos llaman. Ya me ocurre un montón de veces y creo que dicen, no conviene que intervenga y le cortan. No sé, están seguramente. Vamos repitiendo. Se nos cortó la llamada, doctor Álvarez. Tenga la bondad. Realmente es una estrategia adicional para tratar de silenciar las voces críticas. Pero bueno, comentaba que en el caso de este pedido de consulta, se trata de una estrategia dirigida, una estrategia con dedicatoria contra lo que el gobierno ve que es la candidatura de Guillermo Lasso, que pudiera ser la de mayor fortaleza de la oposición. Y es sorprendente que demuestren que justamente Guillermo Lasso le constituye un contrapeso fuerte. ¿Por qué no ponen una disposición similar para quienes tengan, por ejemplo, como decía el doctor Gándara, capital o alguna inversión o algún activo en Bélgica, como lo tiene el presidente de la República? O en un momento determinado en otros países que no sean considerados por el SRI como paraísos fiscales. ¿Por qué no ponen una dedicatoria, por ejemplo, igual para las candidatas que tengan el pelo de color rubio? Es decir, ven en Guillermo Lasso un opositor, un candidato opositor muy fuerte, y por eso esta Doctor. Ahora, hay que hacer la siguiente rectificación, si cabe el término. Ayer lo hizo, creo que un vocero de gobierno, creo que fue el propio Alexis Mera. El secretario jurídico de la Presidencia de la República, cuando dijeron, esto es contra el candidato Lasso, dijo no, esto entra a regir después de la respuesta que da el pueblo ecuatoriano, y en eso tiene toda la razón. Claro. Lasso. No es para Lasso. Es más bien, como dicen, las ganas de fregar. Un poco sale así, ¿no? Porque no me sale nítidamente una... ¿Quiere que le haga una comparación en esto del referéndum? Perdóneme. No. Es como cuando León Febres Cordero, mi amigo personal, sometió a consulta, por ganar la consulta, ayudado por ese gran político que era, los dos se equivocaron, lo del voto en favor de los independientes. Sí y fue. Por votar contra el gobierno, votaron contra los independientes. El pueblo del Ecuador, que es en su mayor parte independiente, votó contra sí mismo. Aquí es lo mismo. Quiere salirse con algo en que pueda ser favorecido. Pero como popularidad. Le persigue el boomerang. Claro, por supuesto. Porque él tiene una inversión ganada
limpiamente se puede decir, pues no. Legalmente. No. Legalmente, no esa legítimamente. es la palabra, sí. No, legalmente. no legítimamente. Legalmente. Hola. Sigamos adelante con un poquito de paciencia. Adelante, por favor. Bueno, comentaba que la estrategia es definitivamente tratar de neutralizar de alguna manera la participación activa en política de Guillermo Lasso y que esto puede resultarles como un tiro por la culata, como dice nuestro pueblo, porque hay muchos funcionarios públicos o personalidades muy cercanas a Alianza País que quisieran ser candidatos y que tienen también recursos en el exterior, en paraísos fiscales. Imposible trabajar. Pero estoy en la línea. Dele, doctor. Sí, entonces comentaba el hecho de que este planteamiento que ha hecho el gobierno por medio del doctor Alexis Mera constituye una clara manifestación de la preocupación que tiene el gobierno respecto a la candidatura de Guillermo Lasso, pero que pudiera resultarle por el contrario al gobierno en un tiro por la culata, porque esto le da a Guillermo Lasso una mayor respetabilidad porque él ha invertido afuera cumpliendo con todas las normas legales establecidas en el Ecuador. No es prohibido sacar dinero del Ecuador. Si se saca dinero del Ecuador hay que pagar impuestos, lógicamente, y Guillermo Lasso ha demostrado que ha pagado esos impuestos. Muchas gracias por esta primera opinión. Le agradecemos, doctor, muchísimo, hasta ver qué realmente está originando estas interrupciones y comprometiéndome, y que usted también me comprometa su participación. Minutos más tarde me despido muy temporalmente. Así es que vamos en este instante, señoras y señores, a pedir a la exfiscal general de la Nación, doctora Mariana Yepes, su opinión sobre esta convocatoria que sí resultó bastante sorpresiva. ¿A qué pato quieren matarle? Bueno, muchas gracias. Yo creo que no fue tan sorpresiva, porque ya es una propuesta anunciada, ¿no? Ya tuvo un anuncio previo por el primer personero del país. Como está redactada la propuesta, porque después se redactará ya la pregunta, pero siempre guardando las mismas posiciones originales. Yo creo que deberíamos aclarar primeramente lo que son los paraísos fiscales. Si esto se somete a conocimiento del pueblo para que vote por el sí o por el no, deben saber primeramente qué son los paraísos fiscales, pues no. Entonces, ¿en qué forma? ¿Debe haber una capacitación en ese sentido? ¿Debería indicar cuáles son los paraísos fiscales que señala el órgano del Estado? ¿Solamente serán esos o habrá otros? Primero debería delimitarse aquel asunto, debería haber un conocimiento por parte de la ciudadanía. Luego, como se puede observar del texto presentado por el doctor Mera, existen dos sujetos a quienes va dirigido. A los que van a ser elegidos con votación popular y también a los servidores públicos, ¿no? Pero no es de aplicación inmediata, como usted bien anota, sino que es para establecer sanciones para un año después. Entonces yo no participo de aquel criterio de que no esté dirigido hacia el señor Guillermo Lasso, porque vamos a pensar que le elijan, pero ya tiene una sanción, una amenaza de que será destituido si no se desprende de los bienes y de los dineros en el plazo de un año. Entonces sería una ganancia ¿Y eso tendría, amenazada, ¿no? ¿Cabría aquello? Bueno, me parece que todo puede darse, ¿no? Todo puede darse. Ahora decir que... Pero es un país diferente de Panamá, pues. Es claro, otro escenario. Pero ¿por qué Panamá? ¿Por qué solo Panamá? No está diciendo Panamá, sino los paraísos fiscales. Es que y sabe, eso son paraísos fiscales. El señor presidente, que el dinero honorable o mal habido
está diseminado en todas Debe partes. ser porque y no está por dirigido a uno, y Panamá. por uno que se deje coger, automáticamente cae todo el gobierno, porque toda la gente diría, ese ha tenido, Y deben entonces tener todos. Se queda Como si presuponen hasta este momento. Se queda absolutamente sin las autoridades designadas, elegidas o designadas. Pero yo creo que esta sería desde luego una reforma constitucional. Y había escuchado en los antecedentes al presentar esta propuesta que indicaba que esto sería que debe analizar la Corte Constitucional. Indudablemente así es como debe analizar la Corte Constitucional por tratarse una reforma, pero no solamente sobre la viabilidad, si es inductiva o es engañosa, no solamente sobre la viabilidad. ¿Cómo la calificaría usted? Va hacia una reforma constitucional, porque estaría cambiando los requisitos para ser presidente y para ser también funcionario o empleado público, ¿no? Está cambiando la Constitución. Exactamente, claro. Cambia la Constitución. Tanto es así que dice que después se modificará la normatividad de la Ley de la Democracia y la Ley de Servicio Público, también dice, ¿no es cierto? Sí. Se modificará, pero primero se modifica la Constitución. ¿Se buscará armonizar? Sí, exactamente. ¿A qué? A esta propuesta y por tanto al cambio constitucional, en primer momento, ¿no? La Corte Constitucional lo que tiene que hacer con esta propuesta, como le decía, no solamente la pregunta. Y ahí yo entro en un poco de duda de que si esto es viable o no, porque atenta el principio de igualdad. Claro que sí. ¿Por qué solamente las personas que tienen dinero en paraísos fiscales no podrán ser elegidos ni en elección popular como dignatarios, ni como cualquier otro cargo que sea de elección popular, ni tampoco como funcionarios o empleados públicos, ¿no? Porque y el señor presidente, ¿por qué podría ser candidato el 17 o el 21? ¿Cierto? Porque a ambos años se refiere. Cuando se molesta más, dice el 17. Y la amenaza cuando es simplemente una amenaza normal, digamos, convencional para él, señala el 21. Entonces, él también estaría siendo objeto de esa interpretación, pues. ¿Por qué? Porque él tiene su propiedad, producto de platas ganadas en términos legales, platas ganadas en el escenario ecuatoriano, porque él refiere en su discurso aquello, ¿no? Pero Bélgica no es paraíso fiscal. Cualquier sitio tiene. Porque no está dirigido solamente a Panamá, sino a todos los paraísos fiscales. Por eso comencé diciendo que debería primeramente a la ciudadanía indicarse qué se entiende por paraíso fiscal. Exactamente. ¿Hasta dónde va un paraíso fiscal? ¿Cómo consigue usted el paraíso fiscal? Bueno, hay una lista de países, ¿no?, que están dentro de la opacidad. Generalmente esa es una de las manifestaciones, ¿no? Por eso del pago de impuestos, la reserva que existe podría ser, pero está dentro de una lista. Fíjese que no dan informaciones de estado a estado. Antes del Uruguay también era un paraíso fiscal, pero ya salió de aquella lista. Y entonces, pero eso hay que explicar a la ciudadanía, porque se le dice, vamos a decir que no pueden ser candidatos quienes tienen dinero o bienes en los paraísos fiscales. ¿Qué son paraísos fiscales? Pues, ¿no? ¿Qué son? ¿Cómo va a votar? Y cualquier posibilidad también es para ver si se gana o no la pregunta. ¿Qué le parece a usted, doctor Gándara? Vea, esto de aquí puede ser al señor Lasso, puede ser al señor Nebot, puede ser a tantos, digamos, que no hay cómo ubicarles antes de que sean candidatos, porque está saliendo en la prensa que son varios los que tienen. Más bien, parece que es un requisito para ser candidato tener dinero en paraísos fiscales, porque quiere decir que tiene buen capital. Sí, todo eso podemos reírnos. Pero simplemente este momento es un afán de tener una cierta injerencia, participación. Por eso les recordaba lo que ocurrió cuando se consultó sobre los independientes, para decir el pueblo me dio razón, pero en la práctica él no le da razón
a los casos que aquí existen, y estoy señalando el caso del fiscal y el del presidente o ministro de Recursos Naturales, ¿no es cierto? A ellos sí los ha perdonado. Pero si hay una manera de hacerlo, no puede especificarse solo con nombres y apellidos o decir paraísos fiscales a los que determine un funcionario del gobierno, pues, ¿no es cierto? Entonces, usted tiene en Bélgica, o tiene en Bielorrusia, o tiene en Rusia, o tiene en China, o tiene en los Emiratos Árabes, o en cualquier sitio que se le ocurra, y ya no incurre en la prohibición constitucional. O sea, cualquier persona, ciudadano de significación, que haya parqueado su avión en algún país, está complicado, porque le van a atribuir como que ha ido a sacar una cuenta corriente, hacer algún tipo de depósito, y entonces le van a prohibir ser candidato. Claro. Ese riesgo corren, ¿no? Sí. Lo importante es que den los funcionarios públicos de estas cuestiones que demandan confianza pública. Lo más importante es que firmen una autorización para que se pueda entrar en toda cuenta internacional. Si usted puede entrar a Andorra o puede entrar a Suiza, porque en Andorra veo que están haciendo algunas de esas operaciones para evadir impuestos del Ecuador. Entonces, hay tantas cosas que no pueden ser previstas por la Dirección de Servicio de Rentas, o porque no quiere tampoco el que esté de funcionario de turno, pues, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién va a entrar a la China a ver de tantos contratos que tenemos con la China? ¿Quién va a poder entrar si allá hay un partido único que manda, ¿no es cierto? Entonces, aquí lo grave es que todo va al capricho y a la voluntad del jefe del Estado. No consulta lo que debe consultar, que son las reformas constitucionales que permitieron la reelección. Y ahora se le ocurre poner una cosa que es como ponerle una zancadilla a alguien en esas cuestiones, y que van a ser varios los de la zancadilla. Y teniendo él mismo esta objeción moral de haber sacado el dinero del Ecuador para seguridad a Bélgica, ¿sí? Entonces, él mismo ha dado el mal ejemplo. ¿Y esta pregunta casi final, doctora Mariana Yepes, y puede cualquier ciudadano que se sienta aludido con esta disposición el instante, eso sí, que el pueblo ecuatoriano le dé gusto al presidente y apruebe, digamos, esta interrogante que le formula? Gana el presidente la consulta y van a haber también muchos que van a decir, ¿y por qué yo no tengo los mismos derechos? Entonces esto puede trizarse en cualquier instancia, ¿no? Incluso este momento, calificándole de inconstitucional como usted bien lo hizo. Naturalmente. ¿Qué usted le aconsejaría a la gente que quiera establecer algún impedimento para que esto progrese, por decirlo de esa manera? Bueno, antes de que se produzca la consulta, bien podría plantearse la inconstitucionalidad, ¿no? Pero una vez que se haya elegido a una persona que tiene bienes o dineros en un paraíso fiscal y él es el triunfador, ¿cuál sería el futuro? El futuro sería que se dejaría sin efecto si gana la persona que tiene bienes o dineros en los paraísos fiscales. ¿Qué futuro tendría esto? No tendría ninguno. Yo lo que digo es por qué no se aplica ahora, este momento, porque ya anunciaron que no van a ser funcionarios públicos, ni empleados ni funcionarios públicos, los que tengan dineros en paraísos fiscales y empresas de paraísos fiscales, negociaciones ahí, ya anunciaron. ¿Pero qué? Ha sido para el futuro, no para ahora. Se quedaría saneada la situación actual y vendría solamente para después de un año de las elecciones. Qué lectura más importante que usted nos entrega, doctora. Bueno, y también hay un tema que la Constitución prohíbe que se hagan modificaciones legales antes del año, ¿no? ¿Cierto? ¿Antes? Antes del año de las elecciones. Claro que esto sería una reforma constitucional, pero de todas formas distrae, pues, y todo el espectro de las futuras elecciones ya estaría afectándose con esta propuesta. Si por algo se pone en la Constitución de que no sea modificado absolutamente nada, no se perjudique, no se distraiga hasta cuando sean las elecciones. O sea, también el compadre podría oponerse a la pregunta que ha formulado el señor presidente de la República. ¿Y cuál es el compadre?
Es el señor presidente del organismo electoral. Pero sigamos adelante. Señor presidente, ¿qué es lo que usted le pregunta concretamente al país? ¿Está usted de acuerdo en que para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público se establezca como prohibición tener bienes o capitales de cualquier naturaleza en paraísos fiscales? Por lo tanto, en el plazo de 1 año, contado a partir de la proclamación de los resultados definitivos de la presente consulta popular, la Asamblea Nacional reformará la Ley Orgánica de Servicio Público, el Código de la Democracia y las demás leyes que sean pertinentes a fin de adecuarlos al pronunciamiento mayoritario del pueblo ecuatoriano. Exa FM. Déjame decir una frase final. Está claro. La pregunta es clarísima. Sí. No sé, pues como digo, qué importancia tiene. Yo pienso así, que los que están evadiendo los impuestos ecuatorianos o el origen de sus fondos no deben desempeñar funciones de trascendencia. Y en general, si es que es para evadir impuestos, entonces ya hay una sanción legal para eso. Ya existe. Ya existe, claro, está vigente. Vea, todo lo que ocurre, y déjeme decir esto, es porque todo es al capricho, a la voluntad, a lo que se le ocurre ese día. Se cambian ya mismo soy candidato, ya mismo no soy candidato. Y vea la cosa gravísima que ha pasado, solo esto quiero decir. Al deportarles a los cubanos, el Ecuador no podrá reclamar si mañana gana las elecciones del señor Trump y los pone de patitas en la calle a todos los ecuatorianos que están ilegalmente en los Estados Unidos. Y con esta ola que hay en Europa, como les acaban de nombrar canciller a los que, porque se salió el Reino Unido en gran parte por lo de los inmigrantes, por toda esa cuestión. Sí. Mañana también en toda Europa y en España y en todas partes pueden ponerlos de patitas en la calle a los ecuatorianos. ¿Y cómo vamos a reclamar si hemos cometido esta cosa ignominiosa de entregar a los que se escaparon de la cárcel cubana, devolverlos a sus verdugos? ¿Qué pasará con esas personas? Es un tema sumamente interesante, ¿no? Porque al haberles devuelto al país de origen a ellos, se está violando una convención, pues, una convención que prohíbe que vayan a un lugar donde no hay seguridad del respeto al debido proceso y a las garantías personales. Claro, dicen que defienden en el caso de Assange, que no está perseguido en los Estados Unidos. Qué increíble. Todo es una contradicción, todo depende. Ustedes se han dignado a aclarar. Muchas gracias. Con el que amanece el jefe de Estado. Muy buenos días. Mire este programa desde su